De repente, el maquinista vio a varios lobos parados en las vías del tren justo delante de su tren en marcha. Contra toda lógica, los depredadores no huyeron, ni siquiera cuando hizo sonar la bocina varias veces. Siguiendo sus instintos, el conductor frenó de emergencia. Cuando por fin el tren se detuvo y los lobos se apartaron, vio horrorizado lo que la manada había intentado proteger desesperadamente. La dura provincia sueca de Norrland siempre había sido una tierra escasamente poblada. En el corazón de esta región septentrional se encontraba el pueblo de Alvdalen, rodeado de interminables bosques de coníferas y montañas nevadas. La principal conexión con el mundo exterior era el ferrocarril, que atravesaba el denso bosque como un río de acero. Erik creció en una familia de ferroviarios. Su padre, Nils, y su abuelo, Gustav, le transmitieron no solo conocimientos técnicos, sino también una comprensión especial de estas tierras, la capacidad de sentir la presencia del bosque y notar hasta el más mínimo cambio en su estado de ánimo. De niño, Erik veía trabajar a su padre con admiración. Las potentes locomotoras le fascinaban. Cuando su padre le llevaba en tren, Erik se apretaba contra la ventanilla para absorber la belleza de los paisajes que pasaban, auroras boreales, lobos deslizándose entre los árboles y majestuosos alces al borde del bosque. Para estudiar, Erik se fue a Estocolmo. La gran ciudad le abrumaba, pero a pesar de todas las oportunidades de la capital, su corazón añoraba sus bosques natales. Echaba de menos el aire cristalino de su tierra natal y las noches estrelladas que no se veían afectadas por las luces de la ciudad. Estudiar le resultaba fácil, los conocimientos prácticos de su padre se mezclaban bien con la teoría. Tras graduarse con matrícula de honor, Erik volvió a casa y consiguió trabajo en el mismo depósito ferroviario. El director, un viejo amigo de su padre, acogió encantado al joven especialista. Al principio, Erik recibió tareas sencillas, pero pronto se reconocieron sus habilidades y su intuición. Al cabo de 2 años, se convirtió en ayudante de maquinista en trenes de pasajeros, y más tarde, tras adquirir experiencia, empezó a conducir trenes de mercancías, enormes gigantes de acero que viajaban por el norte de Suecia. A Erik le encantaba su trabajo. En cada viaje descubría nuevas facetas de la belleza de la naturaleza salvaje en diferentes estaciones. Le gustaba especialmente el invierno, cuando los bosques del norte adquirían un encanto casi mágico con sus paisajes nevados y sus lagos helados y brillantes. Fue en un día de invierno cuando Erik experimentó algo que cambió para siempre su visión del mundo. Era un viaje normal y corriente. Erik conducía un pesado tren de mercancías cargado de materiales de construcción a través del bosque nevado, disfrutando del apacible paisaje junto a la ventanilla de la cabina. Ya había recorrido la mitad del trayecto y quedaban unas 2 horas hasta la siguiente parada. Como conductor experimentado, sus agudos ojos estaban fijos en las vías del tren que se extendían en la distancia. La cabina era cálida y acogedora. La radio sonaba tranquilamente, emitiendo las últimas noticias y música, interrumpida de vez en cuando por mensajes del despachador. Erik tomó un sorbo de café caliente de su termo y continuó su tranquilo viaje a través del desierto invernal. De repente, unos kilómetros más adelante, observó una extraña mancha oscura directamente sobre las vías. El corazón le dio un vuelco. Un obstáculo en la vía férrea siempre significaba peligro, pero la distancia era demasiado grande para ver qué era exactamente lo que bloqueaba el paso del pesado tren. Erik redujo inmediatamente la velocidad y se concentró, tratando de identificar el objeto mientras se preparaba para utilizar el frenado de emergencia en cualquier momento. Sus manos agarraron con más fuerza las palancas de control y su mente empezó a formar un plan en caso de que se produjera una situación inesperada. A medida que el tren se acercaba, la mancha oscura iba tomando forma. No era un árbol caído ni escombros artificiales, como ocurría a veces en este tramo de la vía. Lo que Erik vio le aceleró los latidos del corazón. Había varios animales en las vías, y no parecían alejarse a pesar del peligro que se acercaba. Al acercarse aún más, Erik se quedó atónito al darse cuenta de que se trataba de una manada de lobos. Sus siluetas grises y blancas destacaban claramente sobre la blanca nieve intacta. Los animales permanecían muy juntos, como si bloquearan deliberadamente el paso del tren. Aquel comportamiento era tan inusual en estos cautelosos depredadores que Erik no podía creer lo que veía en sus ojos.
En todos sus años de experiencia, nunca había visto a animales salvajes negarse a correr cuando se acercaba un tren. Los lobos, conocidos por su cautela y desconfianza hacia los humanos, solían desaparecer en el bosque mucho antes de que un tren pudiera divisarlos. Siguiendo el protocolo, Eric pulsó inmediatamente el claxon. El potente sonido resonó en el bosque, rebotó en los árboles y volvió como un aullido distorsionado y prolongado. Normalmente, un ruido así haría huir despavorido a cualquier animal salvaje, pero para mayor sorpresa de Eric, los lobos no se movieron ni un milímetro. Siguieron allí de pie, formando una barricada viviente a lo largo de las vías. Eric volvió a hacer sonar la bocina, pero el resultado fue el mismo, los lobos permanecían inmóviles. Solo tenía unos segundos para tomar una decisión. Las instrucciones oficiales en estos casos eran claras, la seguridad de los pasajeros y la carga era lo primero. Si los animales salvajes bloqueaban las vías y no se movían tras una señal de advertencia, el maquinista debía continuar la marcha, reduciendo solo ligeramente la velocidad para atenuar el impacto en caso de colisión inevitable. La lógica le decía que eso era exactamente lo que debía hacer. El tren era demasiado pesado para detenerse en una distancia tan corta, y los animales salvajes solían huir en el último momento cuando veían una colisión inevitable. Pero algo en el extraño comportamiento de los lobos le hizo dudar. ¿Por qué no huían? ¿Qué les hacía quedarse ahí, arriesgando sus vidas? En el fondo, Eric siempre había creído que los animales, sobre todo los inteligentes como los lobos, nunca actuaban sin motivo. Si se comportaban de forma inusual, tenía que haber una causa importante. Y tal vez esa razón era tan grave que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Tras un momento de agónica vacilación que solo duró una fracción de segundo, Eric tiró de repente de la palanca del freno de emergencia. El tren estaba a solo unas decenas de metros de los animales, una distancia que un enorme tren de mercancías, incluso con el freno de emergencia, aún cubriría debido a su impulso. Las ruedas chirriaron contra los raíles, rompiendo el silencio del bosque con un desgarrador chirrido metálico. De debajo de las ruedas salieron chispas que dejaron estelas brillantes en las vías nevadas. El tren empezó a aminorar la marcha, pero no lo bastante rápido. Eric sabía que probablemente no podría detenerse por completo antes de llegar a la manada de lobos. Cerrando los ojos, Eric se preparó para el inevitable impacto. Cada segundo le parecía una eternidad. Ya podía imaginarse la enorme máquina de acero estrellándose contra la barrera viviente, y la idea le hizo estremecerse. A pesar de su decisión, a pesar de haber hecho todo lo posible para evitar una tragedia, un sentimiento de culpabilidad ya le invadía el corazón. Cuando el chirrido de las ruedas se desvaneció, Eric abrió los ojos y suspiró aliviado. El tren se había detenido a escasos centímetros de los lobos. Era como si el destino hubiera intervenido para evitar la colisión. O tal vez sus instintos y su experiencia habían funcionado mejor de lo que esperaba, permitiéndole calcular el momento perfecto para frenar. Pero lo que Eric vio a continuación le dejó helado de asombro e incredulidad. Los lobos formaban un círculo cerrado, con las cabezas levantadas y aullando ansiosamente. No huían ni se mostraban agresivos. Era como si estuvieran protegiendo algo. Y solo cuando el peligro de colisión había pasado, los depredadores empezaron a apartarse lentamente, como una guardia de honor que hubiera cumplido con su deber. Lo que Eric vio a continuación le estremeció. Había un hombre tendido sobre las vías. Un anciano que intentaba levantarse pero no podía, algo lo mantenía en su sitio. Eric no podía creer lo que veía. Un hombre, en medio de la naturaleza, a decenas de kilómetros del asentamiento más cercano, y los lobos protegiéndole en lugar de atacarle. Esto iba más allá de su comprensión del mundo. Eric no se atrevió a salir de la cabaña de inmediato, no cuando los depredadores salvajes estaban tan cerca. Pero los lobos, como si percibieran su miedo, se retiraron lentamente hacia el bosque, observando la escena desde una distancia segura. Sus ojos, que reflejaban la luz del sol invernal, permanecían alerta y vigilantes. Cuando estuvo seguro de que los animales se habían alejado lo suficiente, Eric cogió una palanca para defenderse, saltó a la nieve y se acercó con cautela a la figura caída. A cada paso aumentaba su asombro. El anciano iba vestido con ropa de guardabosques abrigada pero desgastada.
Su rostro, enmarcado por una barba gris, le resultaba extrañamente familiar a Eric. Al acercarse, reconoció al hombre. Era Olaf Bergman, un guarda de caza local que ya rondaba los 70 años. Este hombre había dedicado toda su vida a proteger los bosques y a sus habitantes, y todos en la región le conocían y respetaban. Eric lo recordaba de su infancia. El gigante barbudo de ojos bondadosos visitaba a menudo la escuela para enseñar a los niños sobre la naturaleza, animándoles a respetar y proteger los espacios naturales. Pero cuando Eric se acercó aún más, vio algo chocante. Las manos del anciano estaban esposadas a las barandillas. Un metal frío le sujetaba con fuerza las muñecas, y la piel alrededor de las esposas estaba en carne viva y sangraba por sus intentos desesperados de liberarse. También tenía las piernas atadas con una gruesa cuerda, lo que le impedía escapar por sus propios medios. Conteniendo a duras penas la rabia y el horror, Eric se arrodilló junto al anciano. «Hola. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto?», exclamó, tratando desesperadamente de liberar al guardabosques. El anciano levantó sus ojos cansados pero aún claros. «¿Eric? ¿Eres tú, hijo?». «Gracias al cielo». Su voz era débil, pero había en ella una inquebrantable voluntad de vivir. «No me quedaba ninguna esperanza. Pero vinieron. Me salvaron». Mientras Eric luchaba por liberar a Olaf de sus ataduras, el anciano, haciendo pausas a menudo debido a su debilidad, le contó una historia escalofriante. Resultaba que los cazadores furtivos locales, que durante mucho tiempo habían guardado rencor al guardabosques de Principios, habían decidido vengarse cruelmente de él por interferir incansablemente en sus actividades ilegales. Durante muchos años, este hombre intrépido había salvado animales de trampas y balas, localizado a los infractores y denunciado a las autoridades. Su lucha más intensa había sido por la protección de los lobos, una subespecie rara en la región que estaba al borde de la extinción. Muchos lobos de estos bosques habían sobrevivido solo gracias a los denodados esfuerzos del guardabosques. Los cazadores furtivos habían amenazado a Olaf muchas veces, pero él nunca había creído que se atreverían a cometer semejante atrocidad. Le habían tendido una emboscada mientras patrullaba la zona, le habían dejado inconsciente de un golpe en la cabeza. Cuando recobró el conocimiento, se encontró esposado a las vías del tren, esperando a que llegara uno. «Que tus preciosos lobos se coman lo que quede de ti», se habían mofado antes de abandonarlo a una muerte lenta y agónica. Olaf explicó que cuando oyó la bocina del tren que se acercaba, ya había aceptado su destino. Pero entonces ocurrió algo increíble. Una manada de lobos salió del bosque, los mismos animales que él había protegido todos estos años. En lugar de atacar al indefenso hombre, lo rodearon, formando un escudo viviente. De no ser por los lobos, cuyas formas se distinguían claramente sobre la blanca nieve, Eric nunca se habría percatado de la solitaria figura del anciano en las vías a tiempo para detenerse. «¿Se acuerdan?», susurró Olaf, conteniendo a duras penas las lágrimas. «Todos estos años creí que solo hacía mi trabajo. Pero recuerdan cada vida salvada, cada trampa retirada, cada herida vendada». Por fin, tras liberar al anciano de las esposas y las cuerdas, Eric le ayudó a ponerse en pie y le condujo con cuidado a la cabina de la locomotora. Olaf estaba débil y deshidratado, con las muñecas gravemente heridas por las esposas y las piernas entumecidas por el frío y las apretadas ataduras. Pero estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Una vez dentro de la cálida cabaña, Eric le curó las heridas con un antiséptico del botiquín y le dio té caliente. Poco a poco, Olaf empezó a recuperarse. Su mirada seguía desviándose hacia el bosque, donde, a la sombra de los árboles, aún podían verse las siluetas de los lobos, que observaban pacientemente desde la distancia. «Sabes, Eric», dijo el anciano, sin dejar de mirar a sus salvadores, «la gente a menudo se cree dueña de esta tierra. ¿Qué pueden tomar de la naturaleza sin dar nada a cambio? Pero eso no es cierto. Solo formamos parte del gran círculo de la vida. Y lo que hacemos siempre vuelve a nosotros, ya sea en forma de bondad o de crueldad». Eric llamó por radio a la estación más cercana e informó del incidente. Al principio, su relato fue recibido con incredulidad, luego con conmoción.
La policía y los médicos prometieron encontrarse con el tren en la siguiente estación y enviar un equipo de búsqueda para localizar a los cazadores furtivos. Una hora más tarde, el tren reanudó la marcha. Al aumentar la velocidad, Eric miró hacia atrás y vio que la manada de lobos salía del bosque y corría paralela al tren durante un rato, como si escoltara a su viejo amigo. Luego, uno a uno, los guardianes grises desaparecieron entre los árboles, desvaneciéndose en el silencioso páramo. Esta historia conmocionó a toda la región. La policía no tardó en localizar y detener a los cazadores furtivos, quienes, abrumados por las pruebas en su contra, no tuvieron más remedio que confesar su horrendo crimen. Tras recibir tratamiento médico, Olaf Bergman volvió a sus tareas de guardabosques. Pero después de lo que había pasado, se dedicó aún más a proteger la vida salvaje. La historia de los lobos que salvaron a un hombre se extendió mucho más allá de Alfdalen, convirtiéndose en una leyenda local. Para Eric, esta experiencia fue un punto de inflexión en su vida. Siempre había amado la naturaleza, siempre se había sentido unido a ella, pero ahora esa unión había adquirido un significado más profundo. Se dio cuenta de que los animales salvajes, a los que los humanos suelen temer o ver solo como un recurso, son capaces de emociones y acciones que van mucho más allá del mero instinto. Cada vez que Eric pasaba por el tramo de bosque donde había tenido lugar su encuentro con los lobos, frenaba el tren y observaba atentamente los pinos cubiertos de nieve. A veces le parecía ver sombras grises moviéndose entre los árboles, guardianes silenciosos de la naturaleza, que le recordaban que la lealtad y la gratitud no conocen fronteras entre el mundo de los humanos y el de los animales salvajes. Y en esos momentos, Eric siempre hacía una señal especial, 3 toques cortos de cuerno que resonaban en la taiga, transmitiendo su gratitud y respeto silenciosos a quienes compartían con él este mundo hermoso y frágil.